Hace unos episodios hablé acerca de Back to the Future y cómo, de cierto modo, la película se trataba acerca de nuestros abuelos avisándonos que sus hijos son una bola de lacras ridículas que iban a arruinar el planeta y que tenemos que cuidarlo y demás. Y no sé qué, que nuestro futuro puede ser lindo siempre y cuando nos encarguemos de limpiar la basura de los papás. Mucha gente salió a preguntarme, oye, ¿por qué no me dices bien cómo funciona esto de las generaciones? Porque a mí todo el mundo me dice es que los millennials son una bola de vagaldres, güey, no les vale nada. Y del otro lado, que la generación de mis papás si vieran y mis abuelos ni hablar, misóginos, mi pobre abuela no hacía hasta aquello y demás. Así que decidí hacer un pequeñísimo video para explicar qué son las generaciones, como nos tocó vivirlas de cierto modo en Latinoamérica, que es ligeramente diferente a cómo se vivieron en Estados Unidos. De todos modos, la presión estadounidense ha sido fenomenalmente grande porque ellos determinaron lo que fue el mercado de los 70s en adelante y por consecuencia muchas de las actividades que se vivieron a nivel de generación nos tocó como así como de chutadito y hay sus efectos y demás. Y hace rato no hago una pinche lista aquí en Canvas, así que me voy a desquitar. Estas son las generaciones. Sus abuelos ya viejísimos, los que tienen como 100, los que ya no tienen grandes recuerdos, los toparán en actos como Alzheimer en el hospital y básicamente a la generación de nuestros abuelos se le conoce como la generación grandiosa. La definición oficial de la generación grandiosa es la gente que nace entre 1914 y 1924 y son personas que viven, como se les conoce, frugal, o sea, tienen esa costumbre de ahorrar, construir sus propias cosas, hacerlo todo a mano, son muy peleadores, no me importa, yo me vivo, yo soy valedor. Gracias a todo lo que sucedió después de ellos pasar la guerra, tenemos esta gran sensación de uy, todo antes era más simple, la gente se hablaba menos, no había globalización y sí, de cierto modo, muchos de nosotros tenemos abuelos que son pueblerinos. Luego de la generación grandiosa aparece lo que se le llama la generación silenciosa, que son los pobres bastardos que nacieron mucho tiempo después, pero apenas para no ir a la guerra y justo antes de los baby boomers, quienes son el gran cambio generacional que nos tocó vivir a nosotros, gracias a que al ganar la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos recibe una cantidad de dinero para que ellos puedan luego crear su super economía y de cierto modo también reciben como el prestigio de ser como los defensores del mundo, etc. Y pasan todas las cosas que hay a raíz del desarrollo económico estadounidense. Pero bueno, les prometí que iba a bajar esto a Latinoamérica. Así que cómo funciona la gran generación dentro de Latinoamérica, lo que a mí me gusta llamar la generación no me joda, porque es donde están las señoras que son muy sensibles, pero son gruñonas, que son nuestras abuelas, y sobre todo la era de las matronas, porque las mamás de esa época se encargaban de cuidar a toda la familia y además encima de eso pasaron una cantidad de problemas en Latinoamérica, desarrollos, también formas de guerra y la cultura de cierto modo permitía que existiera ese hombre borracho que se quedaba dormido en la casa o en la oficina y que de cierto modo se escapaba para ir por las 11 a tomar aguardiente afuera en la mañanita, no sé qué, y se quedaba la mamá cuidando todo. Y eso creó que ahora las abuelas sean las mandamases. Y encima de eso, por eso existe la cultura, porque yo sé que todos tenemos esta abuela que nos da comida hasta que no nos entre más. Como en Latinoamérica no teníamos este acceso global y ni tampoco tenemos este acceso como de cultura y demás, las pobres tres almas que sí viajaban traían muchos lujos de exterior y eran gentes con mucha capacidad económica. Y por eso se crea la gran fuerza malinchista que nuestros abuelos al sol de hoy todavía piensan que es un modo de vida. Ellos todavía de cierto modo es uy, sí, no, sí, traídos del Japón, lejísimos. La cultura de las cosas que estadounidense, claro, sí, por supuesto, no. Segundo bloque de generación importante, los baby boomers. Baby boomer es un término que se usa para describir a la gente que nació justo después de la guerra, porque toda esta manada de viejos que se fueron a perderse y pensaron que no iban a volver a ver la vida, llegan, se encuentran a sus esposas y familias y dicen ya no me importa, de ahora en adelante va a tener 36 hijos. Logran salir como con 6 o 7 en promedio y por eso es que se crea esta gran generación que trae una mentalidad completamente diferente. Si lo piensan de cierto modo, los baby boomers son los mismos hippies que no existían antes, que rompieron con la cultura sólida, fría, calculadora, militar de nuestros abuelos. Y encima de eso, los baby boomers, como son tantos, crecieron una economía a lo largo que ellos mismos iban creciendo. Nuestros papás están muy acostumbrados a que a medida que ellos iban entrando a un bloque nuevo de consumo, por ejemplo, antes pañales, luego música, luego autos, coches, etc., luego ahora medicinas,
cada vez se van desarrollando las industrias alrededor de ellos. Ahorita hay un boom de medicina por la cantidad de viejos que están llegando, que básicamente son los que nacieron después de la guerra. Por su cultura de ya me lo dieron todo y de que sus papás también les dijeron tú vive, mijo, tú ándale, tú sal adelante y haz tus cosas. Son experimentadores, son individualistas, son espíritus libres, son las personas que crearon el rock and roll, pero además son los que pensaron en vamos a hacer estas causas sociales y vamos a crear que la gente esté junta y demás. Y somos muchos. Entonces ahora nosotros somos el hombre. No, vamos a cambiar todo. Y aunque los baby boomers fueron fenomenalmente lindos para el desarrollo de la humanidad en lo que nos ha tocado vivirla, también fueron los que se consumieron el planeta. Así como diría alguien, se la fumaron toda, porque básicamente los baby boomers fueron quienes crearon toda la industria de consumo que hoy en día nos tienen nosotros atravesados. Crearon toda la industria que destroza el planeta, porque en ese entonces ellos no tenían por qué preocuparse de dónde está la ecología y demás. Cómo se vivió esto en Latinoamérica es aún más divertido, porque aquí tuvimos la gente que comenzó a viajar ahora sí y comenzó a enterarse de lo que sucedía en otros lugares. Y encima de eso que los criaron sus papás machistísimos. Los baby boomers en Latinoamérica son lo que yo digo la generación, porque yo lo digo, porque ellos básicamente se quisieron desentender del criar a sus hijos y básicamente dijeron yo aquí estoy viviendo, mi papá me dijo que haga y salga y que tenemos de todo, y les tocó vivir como sus países respectivamente iban abriendo sus economías y ya no tenían que pensar en algún día los cereales en Estados Unidos, sino que lo tenían todo aquí en el súper. Básicamente las mamás de la cultura boomer, y el por qué yo lo digo, se quisieron desentender mucho de criar, porque yo no quiero ser como mi mamá que se lo entregó todo a mi familia y demás. Y ahora entonces se comenzaron a dar los hijos criados por sirvientas y otras personas que apoyan y demás. Mientras que las mamás básicamente yo no me responsabilizo por nada, yo no estoy ahí. Yo sí, no, vamos a hacer cool. Si quieres fumamos juntos y si quieres hacemos cosas tú y yo. Pero son las mujeres de sí, no, definitivamente usted lo que necesita es un hombre, mijo. Y además los baby boomers son hoy quienes más se quejan de los millennials. Y ahí venimos nosotros. Y volviendo al video de Back to the Future, la generación de los baby boomers son los que supuestamente destrozan al planeta, de los que nos avisan nuestros abuelos. Ahora hay que tener en cuenta que la definición millennial es muy amplia porque se usa para cualquier persona que nació más o menos entre el 80 y casi que llegando al 2000. O sea, hay mucha gente que dice no, yo millennial, no, yo soy súper pilo y salgo adelante y trabajo y demás. Yo no soy como esos vagos de hoy en día que son los supuestos millennials que no hacen mucho, no hacen nada, cuando la verdad lo que sucede es que los hijos de los baby boomers se criaron con acceso a aún más dispositivos extranjeros, aún más información y sobre todo a cambios muy drásticos en modos de vida. Entre eso, el Internet, Atari, Nintendo, todo lo que nos mantiene entrenados en casa, el peligro de estar afuera, acceso a lo que quieran en narco, estupefacientes y encima de eso, modos de salir de fiesta, modos de conocerse con gente con quien no se conocerían y demás. ¿Qué nos dejan los millennials? El sexo y las drogas por fines recreativos, ni siquiera investigativos. Gente que prefiere ignorar la política, que está como vive con flojera y luego no entiende por qué las cosas son alrededor de ellos. Gente que le encantan los juguetes, gadgets tecnológicos y demás, básicamente todos sus amigos. Y yo me incluyo. Y por lo menos sí puedo decir que esta es la primera gran generación que no le importa si su jefe es hombre o mujer, cosa que a nuestros papás no necesariamente les tocó vivir. ¿Cómo se vivió esto en Latinoamérica? Nosotros nos enfrentamos a países que estaban ya en vías de desarrollo, así que nos tocó ver cómo pasamos de un país que no tenía ni un centro comercial a un país que tiene 200 mil millones de centros comerciales, aunque la vía enfrente esté rota todavía. Encima de eso, para los millennials o los de la generación X, nadie puede salir de casa porque todo es carísimo. Somos una generación que es fenomenalmente educada, pero que no tenemos la capacidad como generación de producir lo suficiente para tener la vida que nos tocó vivir con nuestros padres y salir de casa a eso. Así que estamos atrapados entre él. Todavía tengo que crecerme un poco y las cosas arrancan más tarde. Es muy normal en la generación X toparse con gente que no tuvo bebés como nuestros papás a los 23 o no arrancó a crear todo su sistema de familia, relacionamiento y demás. Y encima de eso se fue a viajar 5 años, nos fuimos a conocer X y Y, la estoy viviendo bien. Para rematar, si eres millennial y tienes trabajo, felicitaciones porque los boomers nos dejaron la peor economía en la historia de las décadas recientes. Y encima de eso nos dejaron una cultura donde el boomer considera que estar trabajando es tener hora nalga, porque tienen una concepción de la productividad como ese momento donde tú ya no estás mirando tu pantalla o ya no estás sentada en la compu, cuando la realidad es que el boomer se
crió viendo a sus papás ebrios en la oficina. Y ni hablar de la cultura de llegar en bici, vivir sanos, hacer ejercicio y todas esas cosas que la generación de nuestros padres como que medio comenzó a llegar. Y último grupo significativo en las generaciones y las cosas que nos toca vivir hoy, la generación Y, que es un nombre supuestamente temporal, que es la gente que nació después del 2000. Básicamente estos son los hijos de la generación X que ya se están criando con mucha influencia de lo que nosotros estamos aplicando sobre nuestra propia vida. Como niños en Instagram que tienen 80,000 followers. Para rematar, en la generación Y ambos padres trabajan, entonces hay un sentimiento de culpa, por lo cual entonces los niños ahora están recibiendo no una, no dos, no tres, sino 100 juguetes, acceso a todo. Tienen tarjetas de crédito, así que no poseen concepción alguna de los gastos y viven como si fueran billonarios, cuando la verdad es que es un sentimiento de crecimiento de deuda que igual es bien difícil de explicar porque nada es tangible para la generación Y. ¿Cómo le explicas a un niño de 15 años que tiene que pagar por un CD cuando va a YouTube y lo consigue completamente gratis? La generación Y además cree en los absurdos porque ya vio cosas fenomenalmente fuera del estándar y ya le enseñaron que todo puede suceder, así que consumen reality shows, historias en redes sociales creadas, ven todo lo que sucede en YouTube creado por usuarios que son cualquier persona y se dicen, yo quiero vivir con eso además. Y además consumen culturas que ni siquiera son referentes a su espacio de vida, porque ellos tienen gente que les da referentes, como por ejemplo los emos, que viven en Latinoamérica, que no tienen por qué hacer una rebelión contra lo que estaba sucediendo, el motivo por el cual se creó. Pero bueno, además un miembro de la generación Y no cree en lo más mínimo en la educación formal y para rematar tampoco cree en que tú no eres nadie hasta que te creaste haciendo las cosas. De cierto modo es como la ley de la calle o como los skaters que salen y aprendes y a medida que demuestras trucos. De cierto modo, la generación Y es muy visual en cómo se comunica y se ve un poquito en su gran búsqueda de individualidad, donde los encuentras con todo tipo de color y sus formas de vida dentro de color, además con nuevas tecnologías para hacer modos de belleza que antes simplemente eran un poco alejados de la realidad si no tenías mucho dinero. Y sí, pues básicamente son artistas, creen en la creatividad, creen en la comunicación, creen en los métodos de conectar con gente. Y en últimas, esto todo puede ser un gran inflado mental porque no han llegado a la edad donde comienzan a trabajar y donde tienen dinero. Entonces estará por verse qué sucede con ellos. La gran paradoja de la generación Y es el grupo de humanos que más acceso tiene a educación, que más acceso tiene viajes, a estar expuestos a otras culturas y aún así, con todo y que viven tecnológicamente conectados a este mundo amplio de gente súper comunicada, viven con sus papás, no planean salir y de hecho no pueden ni siquiera mantener su propio presupuesto personal ni mantener ahorros. Y eso es lo que va a heredar el planeta. Así que por favor tratemos de cuidarlo hoy. Espero con esto les haya podido explicar cosas. Yo soy Ofelia Pastrana, of course, en Twitter y estas son las generaciones que me pidieron les explicaran. Dejen comentarios aquí y yo igual les respondo las preguntas y nos vemos la próxima semana con un Canva. ¡Mua!